Hola a todos, tengan un cordial saludo, en especial a todos aquellos mayores de 40 años, pues el motivo de este video es o recordarles que el 29 de septiembre del presente año 2021 se cumplen 25 años de la llegada de Héroes del Silencio en su única y primera presentación acá en la ciudad de San Salvador. Fue el domingo 29 de septiembre del año 1996 cuando ellos se presentaron, el grupo completo: Enrique Bunbury, Alan Boguslavski, Pedro Andreu, Joaquín Cardiel, Juan Valdivia. Fue un espectáculo enorme, fue algo impresionante. Yo estuve ahí, tuve la dicha de presenciar ese concierto y algunos de los datos que les puedo mencionar fue que quien los trajo fue la OEF, la Organización Empresarial Femenina. No sé cómo lograron hacerlo. El Salvador estaba fuera del Avalancha Tour o gira de la conciencia, como le decían ellos. No sé cómo hicieron el contacto porque el concierto fue anunciado 5 o 6 días antes de su realización y el lleno fue espectacular, fue impresionante. Llegaron más de 10,000 personas contra todo pronóstico. Los medios de comunicación desconocían la fama o la trascendencia del grupo acá en el país. Todo lo que estábamos en la onda o en el rollo de la música, pues sabíamos, oíamos, y eso era lo que estaba de moda en ese entonces. Estaban en la cúspide, estaban en lo más grande de su fama o estando con su mejor disco. Cada uno había sido una evolución cada vez mejor y tuvimos esa dicha. Cabe recordar también que mucha de la trascendencia o de la fama de Héroe del Silencio fue trascendental debido a que Enrique Bunbury manejaba un look a lo Jim Morrison, e incluso The Doors se volvió a escuchar acá en El Salvador. Entonces eso le daba todavía un plus mayor, porque nos hacía recordar a Jim Morrison y ese gran show que como vocalista daba, pues era único. De hecho es la mejor banda de rock en español en la historia, entonces no tienen comparación. Y datos curiosos son, por ejemplo, se presentó el grupo Red. Nadie los quería escuchar, obviamente. Pero ellos aprovecharon realizar el video para una de sus canciones. Se aprovecharon de las miles de personas que habíamos ahí. Solo pudieron tocar una o dos canciones, fueron sacados a la fuerza. El público no los quería ni ver. Y Héroes del Silencio tardó alrededor de 1 o 2 horas en presentarse. Creo que el concierto estaba programado para las 4 de la tarde, pero se dio entre, como les repito, entre las 5 y las 6. Ya no me da la memoria por la edad, pero lo que les quiero mencionar es de que supuestamente Enrique Bunbury y Alan Boguslavski andaban por las ruinas de San Andrés. Recordemos que Enrique Bunbury es muy aficionado a toda la cultura latinoamericana. De hecho, él es muy aficionado, ama mucho Antigua Guatemala. Entonces, no sería raro que anduviese viendo nuestro antepasado precolombino. Así que esas son un par de notas curiosas. Quien transmitió en vivo el concierto sí fue la radio WL. Pero el aviso importante que yo quiero hacer es al Canal 21, al grupo Megavisión, a que ellos puedan proporcionarnos nuevamente esa dicha, o todos aquellos que no pudieron presenciarlo, que puedan volver a ver, que programen ese concierto, que pasen las imágenes de ese video, que nos permitan verlo, cómo fue, recordar, ver en su máximo esplendor a la agrupación, porque vinieron todos, como les menciono, estuvieron acá, y hay muchos que desconocen que Héroes del Silencio vino a El Salvador. Entonces, pues nada más es eso. Y si hay alguien que tiene algún tipo de contacto con el Canal 21 o Grupo Megavisión, pues que les pueda transmitir este aviso, que les puedan decir de ser posible el mismo 29 de septiembre de este año 2021, en conmemoración al 25 aniversario, transmitan el concierto.
Si alguien puede hacerlo, pues vamos a estar mucho agradecidos, no solo yo, obviamente. Hay muchos fanáticos, e incluso me imagino que hay fanáticos nuevos que ni siquiera estuvieron en ese tiempo cuando ellos estaban en la cúspide de su fama, en lo más alto de su carrera, porque es raro que venga un grupo a El Salvador en esas condiciones, y nosotros tuvimos el placer y de poder disfrutar eh, del gran momento en el que estaban pasando. Así que fue un sueño hecho realidad, y nada más ahí queda la idea, y esperando que Canal 21 del Grupo Megavisión pues pueda concedernos, pueda programar el concierto y lo puedan pasar por televisión, y que hagan el anuncio, claro, que nos avisen. Así que estaremos ahí pendientes, buena onda, y solamente eso, con mucha emoción, transmitirles este aviso importante. Adiós, amigos.